Tenemos ya en línea a la diputada Gabriela Esteves de Unión por la Patria, que ayer también tuvo un discurso interesante. Diputada, Gonzalo del Monte la saluda, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Buenos bal- días. Bueno, buenos días. Sí, un Sí, poco con los horarios cambiados porque dormí muy exactamente, poco, entonces ya para mí es la tarde. exactamente. Bueno, diputada, un balance de ayer. Y la verdad es que una sesión que no tiene pie ni cabeza con el nivel de problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Un país que tiene 23 millones de pobres, que tiene el 66% de los niños, niñas y adolescentes también en situación de pobreza, que los jubilados están ganando por debajo de la canasta de indigencia, donde ya no se les garantizan ni siquiera los medicamentos más básicos que necesitan para poder transitar su vida cotidiana de una manera más o menos digna. Digo, un país con los problemas que estamos teniendo en términos de puestos de trabajo en el sector privado, que ya son más de 250.000, de más de 15.000 empresas que cerraron, que lo que hayamos discutido haya sido la agenda, en este caso electoral, que el gobierno cree que le conviene, me parece que es una locura, ¿no? Y sobre todo en sesiones extraordinarias, porque todos estos problemas que yo te estaba diciendo que tiene el pueblo argentino están vinculados pura y específicamente al presupuesto nacional. Un presupuesto que el gobierno se niega a tratar, que no le interesa tener una hoja de ruta, no le interesa decirle a los argentinos en qué va a gastar el dinero, pero sí le interesa suspender la PASO porque entiende que de esa manera, en términos de especulación política, pueden sacarle una ventaja al PRO, ¿no? Entonces, la verdad es que siento que estamos siendo todos rehenes de un pensamiento que el gobierno decía no tener, que era ese pensamiento de casta, pensamiento de rosca, pero finalmente termina armando una convocatoria extraordinaria con una agenda pura y exclusivamente vinculada a la rosca y a sus necesidades electorales para este año. A ver, Y diputada, ni una sola respuesta ¿por para la qué gente. vincula la palabra casta con el proyecto que tuvo media sanción ayer de eliminación de las PASO? Porque lo que estaban haciendo era promover un proyecto que ellos entendían en términos de especulación política que era lo que más les convenía para intentar cerrar al PRO adentro de la Libertad Avanza. No se trataba de otra cosa, era puramente para eso. Digamos, lo que no podían resolver en torno al diálogo político entre estos dos aliados que quieren ser lo mismo, pero no, a la vez, lo iba a forzar a través de una PASO, porque y además forzándolos a que ellos lo voten cuando ellos sabían perfectamente que no era lo que les convenía, algo totalmente disociado de lo que está pasando en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Que está pensando en todos los días intentar sobrevivir, en que, no sé, digo, no puede ser que nosotros estemos discutiendo estas cosas cuando estamos en un piso histórico del consumo de carne y encima la carne aumentó un 15%, estamos en un piso histórico del consumo de leche, en un país que es productor. Digo, estas cosas me parece que están sucediendo cuando la agenda de la política está tan disociada de la gente. Bueno, ahí está el pensamiento que ellos decían que era el pensamiento de casta, ¿no? Y antes de Milei, la política, la agenda también del Congreso no pasaba en muchos casos por estos temas tampoco. No, claro que no. La agenda política del Congreso tenía que ver, a ver, yo Porque para si no, no hubiese comentarte ganado, alguna de las cosas si no, no hubiese que ganado se Milei. discuten. No, pero la agenda de la gente, la agenda del Congreso sí tenía que ver con problemáticas que había que resolver. Por ejemplo, en el Congreso de la Nación, en el gobierno anterior, con todos los errores que ha tenido y con la falta de respuesta para algunas cuestiones concretas, en términos de las expectativas que se habían generado y que la gente tenía, incluso al respecto de varias de las promesas de campaña, en el Congreso se discutió, por ejemplo, el aporte solidario de las grandes fortunas, que fue nada más y nada menos que financiar becas para estudiantes, que fue financiar el gasoducto Néstor Kirchner, que eso garantiza, primero, un ahorro enorme en términos de compra de energía, segundo, la posibilidad de traer dólares al país porque hay esa energía que se exporta también, y tercero, la posibilidad de industrializar todo el país, con la importancia que eso tiene en términos de generación de puestos de trabajo genuinos. En términos de balance, si vos ves la balanza de este año, ha dado en términos positivos, básicamente por el gasoducto Néstor Kirchner. Digo, eso fue lo que nosotros votamos. Votamos eso y votamos también la urbanización, los fondos para financiar la urbanización de los barrios populares, que era una ley que se había aprobado en el gobierno de Macri, pero nunca se fondeó, con lo cual nunca se hizo ni un cordón cuneta. Bueno, eso nosotros lo votamos.
esos fondos estuvieron y esto sirvió para financiar la urbanización de muchos barrios que ahora tienen cloacas, que tienen acceso como corresponde a los servicios, que tienen las condiciones que debe tener la gente para vivir dignamente. Votamos esto, votamos la moratoria previsional, que permitió que se jubilaran muchísimos argentinos y argentinas que si no se hubiesen quedado sin la posibilidad de jubilarse, moratoria previsional que este gobierno dio de baja. Bien. Se votaron cosas que verdaderamente servían para que la gente pueda vivir mejor. Otra de las cosas es para mejorar las condiciones de vida a las personas que viven con VIH y hepatitis virales, una ley que les permitía el acceso pleno a la medicación y que les acompañaba a su salud de manera integral. Bueno, de ese programa que se votó por ley, el gobierno lo desfinanció absolutamente, despidió al 40% de personal y no les está entregando la medicación que está aprobada por ley. Y sí, se daban respuestas, sí, se pensaba en políticas, en leyes que generaban una respuesta concreta a problemas que nosotros detectábamos. Eso no está sucediendo ahora. Diputada, ¿cómo analiza la votación de ayer de Unión por la Patria? Se habla abiertamente de ruptura. ¿Cuál es su visión? Usted fue una de las que votó en contra. No hubo ninguna ruptura. Nosotros bajamos, de hecho, todo el bloque junto. Hicimos reunión de bloque previo a la sesión. Bajamos todos juntos. La decisión que se había tomado es no vamos a dar quórum, pero después, en términos de la votación, había diputados a los cuales sus gobernadores les habían pedido que votaran a favor de la suspensión de las PASO, y que eso lo llevaron adelante dentro del recinto. Nosotros marcamos la posición que teníamos, igual todos incluso los que votaron a favor, hubo una coherencia discursiva, ¿no? Nosotros entendíamos que aunque el temario de extraordinarias no contemplaba lo que nosotros creíamos que debía sostener, que fundamentalmente era el presupuesto, y había algunos diputados que por pedido de sus gobernadores iban a votar a favor de la suspensión de la PASO, teníamos que tener una coherencia discursiva en torno a van a votar a favor, bueno, pero defendamos la necesidad de que haya presupuesto porque eso perjudica directamente a las provincias, a cada ciudadano y ciudadana, a cada jubilado, a cada infancia, a cada persona que tiene un problema y que depende de una solución por parte del Estado para poder resolverlo, como por ejemplo las personas que están transitando una enfermedad como el cáncer y que ya no reciben su medicación porque el gobierno tomó la decisión de que no va a seguir asistiéndonos. Bueno, esas cosas son las que hay que plantear. Y si vos escuchás los discursos de todos los diputados y diputadas de Unión por la Patria, incluso los que votaron a favor, los que se abstuvieron, los que votaron en contra, hay una coherencia discursiva porque todos entendemos que la prioridad era el tratamiento del presupuesto y no estas leyes. La autoridad de Martínez entonces no está en discusión. No, nunca se puso en discusión la autoridad de nuestro jefe de bloque. De hecho, en la discusión previa, él dio libertad de acción para la votación, entendiendo que había varios diputados que habían recibido un pedido por parte de su gobernador, que tienen situaciones en las provincias donde, bueno, también están pensando en el año que tienen que transitar, les dio libertad de acción. Muchos otros de nosotros creíamos que la discusión debía ser otra y aparte creíamos que la suspensión de la PASO lo único que hacía era debilitar la democracia. Hicimos esta discusión, marcamos cada uno su postura, bajamos, votamos y la semana que viene votaremos todos juntos el desacuerdo que tenemos al respecto de ficha limpia. Bien, digo, eso fue iba a esta preguntarle. votación en particular. Bien, estamos hablando con Gabriela Esteves, diputada nacional de Unión por la Patria por Córdoba. Ficha limpia, profundicemos en ficha limpia, porque un poco se hablaba al principio de, bueno, el gobierno está negociando votos para que Unión por la Patria lo acompañe en cierta medida. Todo especulaciones, ¿no? Esto principalmente fue en diciembre para acompañar la suspensión o eliminación de las PASO y que luego ficha limpia naufrague en el Congreso. ¿Cuál es su apreciación sobre esta mirada? No sé si ustedes siguieron la comisión donde se discutió ficha limpia. Exactamente, sí, bueno. Si siguieran la comisión se darán cuenta que no hay ningún tipo de acuerdo. Por eso mismo. Esas son especulaciones que no sé ni siquiera de dónde salen, pero la verdad es que tenemos un desacuerdo absoluto al respecto de esto. Primero porque está en el artículo 19 del Código Procesal Penal, ya consta que quien tenga una condena firme
no puede ser candidato, eso ya consta. Si se quieren ampliar en términos de delito, la modificación de ese artículo debería ir en ese sentido, pero en realidad lo que están queriendo hacer está hecho básicamente para proscribirle a Cristina. Primero, se viola el principio de inocencia porque no es con condena firme. Segundo, genera una retroactividad que tiene que ver justo cuando sale el fallo en segunda instancia contra Cristina. Le digo, incluso la primera vez que presentaron el proyecto de ficha limpia del PRO también había sido redactado pura y exclusivamente para dejarla fuera a Cristina de la contienda electoral. Digo, pero voy a lo mismo. Ellos todo de manera extraordinaria lo hicieron pensando en el año electoral. Ni uno solo de los temas que pusieron en agenda está vinculado a darle respuesta a la gente. Esa es la prueba más cabal. ¿Qué margen ve desde el 1 de marzo, cuando inicia el periodo ordinario, que se impulse el presupuesto con apoyo también de otros bloques que habitualmente acompañan al gobierno? Se escuchó, principalmente en el Senado, algunos senadores que decían, bueno, los gobernadores necesitan sí o sí el presupuesto para dar previsibilidad. ¿Qué piensa? Perdóname, la primera parte se entrecortó, entonces no puedo escucharla. ¿Qué margen ve desde el inicio de las sesiones ordinarias desde el 1 de marzo que se trate en el recinto el presupuesto con apoyo incluso de espacios dialoguistas, entre comillas, con el gobierno? Bueno, lo primero que habría que hacer es intentar discutirlo al menos, ¿no? Porque ¿Ve margen? Un presupuesto a libro cerrado, la verdad es que no. Queremos discutir cada uno de los ítems del presupuesto porque eso es lo que se debe hacer. Nosotros somos los representantes del pueblo, tenemos que estudiarlo, tenemos que discutirlo, tienen que venir los funcionarios a explicarlo, algo que no sucedió. Pero el primer paso es ese. Y si hay voluntad de discutirlo, nosotros queremos discutirlo y queremos llevarlo al recinto y queremos votar. Más allá de que tengamos diferencias o nos opongamos al presupuesto que plantea el gobierno, queremos que se discute, que eso se discuta de cara a los representantes del pueblo, que termina siendo, en términos de su representación, de cara a la gente. Eso es lo que queremos hacer. Así que si hay voluntad de discutirse, bueno, bienvenido sea. La verdad es que ese presupuesto se tendría que haber discutido en noviembre. Se presentó en septiembre ya tendríamos que haber empezado a discutirlo en las comisiones, tendrían que haber empezado a venir los funcionarios, tendría que haberse hecho toda la ronda de cada uno de los puntos del presupuesto según cada uno de los ministerios, y eso no sucedió. ¿Qué sensación le da a usted que el presupuesto que envió el gobierno fue básicamente para que no sea aprobado? Por supuesto, no tengo ninguna duda, no hizo ningún esfuerzo para que eso sucediera. De hecho, nosotros lo pedimos en reiteradas oportunidades desde que se presentó y nunca hubo voluntad de que se discuta. De Loredo dijo que al menos quería votar tal como lo mandó el gobierno. A libro cerrado. Sí, una vergüenza. Una falta de responsabilidad política y en términos de representación de la gente absoluta. Un diputado de la Nación jamás puede decir que es capaz de votar un presupuesto a libro cerrado. Es una vergüenza. ¿Eso de qué habla? ¿De qué habla? Más allá de lo que proponga el gobierno en términos de las necesidades de la gente, él está dispuesto a votarlo simplemente porque él necesita el respaldo del gobierno para una posible candidatura y que le importa un pito a la gente. Eso es lo que significa, por lo menos esa es la interpretación que yo hago. Jamás se me ocurriría decir ni pensar en votar un presupuesto a libro cerrado. Jamás. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de defender en qué se usa la plata de la gente y cuáles son las prioridades. Digo, para mí no es lo mismo que se usen 100.000 millones de pesos para el espionaje o se usen para financiar las universidades o para darle un aumento a los jubilados. No es lo mismo, quiero discutirlo. Jamás lo votaría el libro cerrado, es una locura. Hablemos un poquito de Córdoba. ¿Cómo ve el panorama en la provincia? Mira, hoy justo estaba leyendo el diario hace un rato y veía que nuestra provincia está teniendo un récord de siniestros viales, que está teniendo números al respecto de decesos cercanos a los números que tuvimos en la pandemia. Fundamentalmente en la edad de 65 años para arriba, de 60 años para arriba, que tiene que ver puntualmente con los adultos mayores, con los jubilados. Y la verdad es que uno cuando empieza a ver los datos poblacionales y estudia este tipo de cosas que suceden, ahí empieza a verse los problemas que trae la falta de inversión, ¿no? Cuando el Estado se retira, cuando deja de... ¿A nivel nacional habla? ¿O principalmente apuntando? En Córdoba. Estoy hablando de los datos de Córdoba. Okay. Estaba leyendo el diario de Córdoba, Perfecto. La Voz del Interior. Esos datos son de la provincia de Córdoba. Lo puedes buscar porque está publicado en una nota del diario.
donde hablaban al respecto de cómo han aumentado los decesos en la provincia de Córdoba, que en muchos casos son en determinadas franjas etarias, están en los números de la pandemia, y puntualmente en la franja etaria que va de los 60 años para arriba, es decir, los adultos mayores. Y había una observación que hacía el ministro de Salud, que hablaba que esto tenía que ver con el deterioro en el acceso a los medicamentos, en el acceso a una alimentación saludable, en determinadas condiciones que había hasta el año pasado, y que a partir de este año esas condiciones se han deteriorado mucho y que se ha impactado de lleno fundamentalmente en la salud de los adultos mayores, y que por eso entienden que se ha dado esa estadística, que no son estadísticas, son personas, ¿no? Personas a las que se les quitan años de vida. Bueno, entonces uno cuando ve esto, cuando ve que hay más siniestros en la ruta, eso significa también que las rutas nacionales tienen menos inversión pública porque no se está realizando mantenimiento, porque Vialidad Nacional no está pudiendo hacer nada porque no se les pone un peso. Cuando ve que, por ejemplo, de la provincia de Córdoba se va a retirar una de las automotrices más importantes y se van a quedar 1.000 familias en la calle, cuando ve los problemas que tiene Sancon, que también está con una serie de despidos muy importantes, más de 500 entre Córdoba y Santa Fe, un sector de la producción muy importante, muy tradicional de la provincia de Córdoba, tanto lo que tiene que ver con el automotriz como lo que tiene que ver con el sector tambero. Bueno, ahí te das cuenta por dónde está impactando la crisis, ¿no? Bien. ¿Y a nivel... hacia dónde va el sector de la producción, del trabajo, el impacto que tiene la falta de obra pública, el impacto que tiene la quita de los medicamentos gratuitos y la situación de deterioro de las jubilaciones en la vida de nuestros adultos mayores? Bueno, la situación se complejiza. Y la verdad es que los gobiernos locales, los gobiernos provinciales no tienen capacidad de hacerse cargo de todo esto. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba se le dejaron de hacer los giros para lo que tiene que ver con el déficit de la caja de jubilaciones. Desde que asumió el gobierno no se lo mandó más. Sí, era una de las provincias, y era una de las provincias que las tenías sanas, digamos, a las cajas previsionales. Claro, bueno, por eso te digo, la verdad es que la situación se empieza a complejizar y se empieza a tornar insostenible. Digo, estas son las cosas que a nosotros nos preocupan y que no las vemos en la agenda del gobierno. ¿Cómo, diputada, cómo ve la reorganización del peronismo a un par de meses ya de las elecciones, ante el posible desdoblamiento? No quiero meterla tampoco en la provincia de Buenos Aires y que opine de tal, sí, pero sí detenerse, si se puede, en la figura de Cristina Kirchner. ¿Cómo ve este reacomodamiento? Sergio Massa aún está en la sombra, no asomó. ¿Cómo ve esta reorganización del peronismo? Mira, justamente hacía... no sé si ayer o antes de ayer estuve mirando unas encuestas de opinión respecto a la valoración de quienes se plantan como opositores al gobierno, ¿no? Y Cristina claramente era la figura opositora con mayor consideración por parte de la gente, la que todo el mundo claramente ve como una opositora al gobierno nacional, ¿no? Como alguien que se planta, que da las discusiones, que, plantea una mirada distinta y antagónica a la que plantea el gobierno, ¿no? Y también veía la potencialidad y la imagen que tiene Cristina fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, que para una elección intermedia sería una enorme electora. Entonces no me extraña tampoco la agenda que han planificado para las extraordinarias, por ejemplo, la lista limpia para descartarla a ella que no pueda ser candidata, porque evidentemente lo pone al gobierno en serios problemas. ¿La ve a Cristina con ánimo de ser candidata? Yo no podría tomarme semejante atribución de decir una cosa así. Si vos me preguntás que quisiera, por supuesto que quisiera que lo sea. ¿Vos viste la conformación del Congreso de la Nación? Sí. ¿Vos viste la altura política de los diputados y diputadas? ¿Vos sabés cómo elevaría el nivel una figura como Cristina en el Congreso, fundamentalmente en diputados? ¿Cómo le elevaría? ¿Qué niveles de discusión se llevarían adelante? Bueno, yo creo que a la política le hace ganar muchísimo que Cristina sea candidata, incluso que esté dando las discusiones en el Congreso de la Nación. Y la verdad que a muchos argentinos y argentinas que sienten en ella, con ella una identificación muy grande, que saben lo que hizo desde el gobierno, que sienten además que se planta y que defiende los intereses del pueblo argentino, también nos gustaría muchísimo que ella lo sea. Después ya es una decisión que pasa
por ella y por la conformación de las fuerzas y las discusiones que se ven internamente, y en la provincia de Buenos Aires, o sea que yo no quiero meterme en eso, pero sí entiendo que esa fuese candidata ayudaría en todo el país, ¿no? Porque volvería a generar esa expectativa que necesitamos volver a construir desde el peronismo. Bien. Ella tiene esa capacidad de hacerlo. Cada vez que sale, habla, opina, marca una oposición, se genera un revuelo. Y es por la claridad que tiene para plantear las cosas y porque se plantea y porque le muestra otro camino para resolver los problemas de este país al presidente, porque el presidente siempre toma el camino más fácil: tijera, recortar, salir a reventar a palos a la gente que se manifiesta en contra. Esa es la decisión que toma el gobierno. Cristina está diciendo, no, también se puede hacer todo esto. Y generas trabajo para la gente, generas mejores condiciones de vida. Es verdad que había muchas cosas que había que rediscutir y acomodar, pero hay diferentes caminos para llegar a ese lugar. Y vos siempre estás eligiendo el camino que más daño le hace a la gente. ¿Una candidatura de Cristina a nivel nacional no obturaría, digamos, la, entre comillas, renovación? Porque tampoco está clara la renovación. Yo te pregunto qué cabeza más joven, dando discusiones más de avanzada hay. Yo no conozco a nadie. No, por eso mismo, que no está clara la renovación. Ni siquiera de 30 años que esté dando las discusiones que está dando ella, incluso hablando de inteligencia artificial, de muchas cosas muy avanzadas, te diría 10 años adelante, 15 años adelante, que no le está dando el resto de la política. Así que yo creo que tiene que ver con las ideas más que con la edad de las personas. Si no, mira cuántos jóvenes con ideas tan retrógradas estamos teniendo en este país. Bien. Diputada, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a vos. Hasta luego. Estábamos hablando con Gabriela Esteves, diputada nacional de Unión por